bienvenidos a una edición más de Amor Consciente, aquí por ZBR Radio. Su amigo Jorge Lemus, mi querido Mario Lemus. Muy buenas tardes, nuevamente un gustazo estar con todos ustedes. Gracias, Jorge. Pues estamos retomando el tercer tema de una serie o una secuencia de qué sucede en el proceso terapéutico cuando una joven de 20 años acude a terapia porque manifiesta un dolor, manifiesta un resentimiento continuo, manifiesta algo ya intolerable en su haber, en su vida, está empezando a tener una disfunción en todos los temas de amistad a su alrededor, sus relaciones, donde llega a terapia y le hacemos ver con este proceso, con este procedimiento, que tiene primero que tocar el dolor, se tiene que hacer responsable de ese dolor y lo tiene que verbalizar. Pasamos ya por toda esa etapa, pasamos por todo ese momento de la verbalización y pasamos a una segunda fase, Mario. Es correcto, Jorge. Esta primera etapa que bien describes, básicamente lo que hace es lograr que el sujeto pueda mencionar con nombre y apellido su dolor, lo mencionábamos, ¿no? Las formas en que ella vivió, todo este padecer relacionado con errores de otros seres humanos y donde también aparecen sus propios errores. Este fue el requisito previo para poder pasar a una segunda etapa y comprender, ¿no? Ahora sí, por primera vez empezamos a utilizar la palabra comprender. Esta paciente fue necesario que pudiera asumir la responsabilidad de lo que estaba sucediendo y de que emprendiera un camino de recuperación. Entonces, pero antes de la comprensión, Mario, entramos en una primera etapa, en una primera fase, donde empezamos a entender que esta responsabilidad que ella necesita emprender también nos lleva a voltear a ver la responsabilidad o la irresponsabilidad de aquellos que generaron toda esta situación, donde a esta jovencita la lastiman, pero también hay otros lastimados, hay otros involucrados. Este dolor es compartido, Mario. ¿Cómo lo entendemos desde la terapéutica? Justamente, ahí inicia la segunda etapa, con lo que estás mencionando, cuando el sujeto deja de ver solamente su dolor y alcanza a observar nuestra paciente que también existió y existe dolor en otros, Jorge. Existe dolor en otros, en su madre, en su abuela tal vez, es decir, se observa una cadena de dolor, donde existen patrones heredables, y eso fue justamente lo que más nos llamó la atención, porque a raíz de la reflexión nosotros veíamos, bueno, el sujeto es libre, ¿no? El ser humano esencialmente es libre. ¿Y por qué si es libre existe este patrón de comportamiento repetido que llega hasta mi paciente y muchas veces incluso después de mi paciente, a sus hijos, tal vez, a sus relaciones? Bueno, mi paciente ha tenido que comprender o ha tenido que entender que su dolor no es el único ni el más importante. Así es. Pero que sí es el de ella, es en el que puede ella trabajar, ¿no? Y deslindar al cabo de algún tiempo de diálogo y de reflexión, poder deslindar responsabilidades y saber que si bien no fui el único, sí soy el primero en declarar que estoy dispuesto a hacerme responsable. Así es. Hacerme responsable de lo que continúa en el camino hacia la recuperación, Jorge. Y entonces queda evidenciado en este camino de responsabilidad que es ella quien tiene que tomar esta caja que en un principio parece esta caja de herramientas en el interior para empezarse a hacer cargo, empezarse a ser responsable, pareciera invisible, pareciera inexistente, pero esta caja de herramientas siempre ha estado ahí, nada más que no era consciente de ellas. Y estas herramientas, en un comienzo, en un principio, tiene que ver con esta capacidad de deslindar lo que le corresponde a ella y lo que le corresponde al otro. Y entonces en este ejercicio de empezar a hacer la devolución, esto no es mío, esto es tuyo, esto sí es mío, cabe mencionar que sí hay un proceso, que son muchas sesiones las que hemos avanzado con esta jovencita, pero también hay momentos difíciles, hay momentos donde el individuo quiere restarse ese avance, esa responsabilidad que empieza a entender, todavía no llega a comprender, y hay cierta resistencia y tentativamente pareciera que quiere regresar todavía a repartir un poquito. Y esto tiene que ver con un tema de placer. Es bien importante hablar de este proceso de placer para poder pasar entonces a la tercera etapa llamada gozo. Así es. Sí, cuando hablamos de gozo nos vamos a esperar un minuto a ello. Sí me gustaría muchísimo aclarar algo, Jorge. ¿Qué cosa es lo que el sujeto debe de tratar de entender y después asimilar para que llegue a ser comprensión? Así es. El plan está escrito: tu libertad en medio de múltiples circunstancias donde está plagada de errores por el ser humano, ¿sale? Mientras yo no comprenda que este es el mecanismo necesario para crecer
y mi paciente no lo haya comprendido por lógica desde antes, es lo que justifica el hecho de que no hay culpables. Cuando hay esa ignorancia, es como si un niño tomara una pistola, lastima a otro niño con un balazo y ni modo que me lo van a meter a la cárcel. No lo meten. No. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No hay culpabilidad. Hay culpabilidad y conciencia en el padre que dejó la pistola ahí. Es por esto que no hay culpables. Hay irresponsables. Así es. Y esto es lo primero que debe entender el paciente. Hay irresponsables y que ya existe la primera, esta pacientita, la primera en haber declarado, yo estoy dispuesto a hacerme responsable. Y entonces venimos, después de un proceso, bueno, pues el primer acto de responsabilidad es quitar culpables. Exactamente. Quitarles la culpa y entregarles su responsabilidad. Y también asumir la mía. ¿Y cuál es el segundo, Jorge? El segundo acto de responsabilidad es cuando el sujeto o el paciente está por primera vez dispuesto a conscientemente ser lo que desea ser, intentar llegar a ser lo que desea ser, porque antes no podía, Jorge, por estar culpando. Ahora le hemos quitado las cuerditas al títere, ¿no? Ya no existe el titiritero que me hacía moverme, y ahora yo me vuelvo uso consciente de mis actos y de mi voluntad, Jorge. Y que se puede volver en un momento aterrador, porque el individuo no está acostumbrado en un principio a sentirse sin esas correas que lo hacen moverse, pareciera, involuntariamente, pero cuando empieza a descubrir, empieza a entender en este camino, en este proceso de comprensión, empieza a darse cuenta de esa libertad, empieza a tener una pincelada de esa libertad y empieza una serie de cuestionamientos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Ahora qué? Entonces, ¿de quién es qué? Y hacia allá estaremos llegando en todo este programa, en todo este desarrollo, pero sí es bien importante puntualizar que para poder llegar con esta paciente hasta este punto, se tuvo que trazar todo un plan, toda una estrategia para que ella pudiera empezar a voltear a ver su dolor, su resentimiento, su interior, su responsabilidad, su irresponsabilidad, la irresponsabilidad de los otros que hemos llamado error, porque para poder ser libres necesitamos comprender, entender eso llamado error, el error que al otro lo hace libre, ¿sí? Pero no lo exime de la responsabilidad, no lo exime de mantenerse irresponsable, pero hay un paso aquí bien importante. Sí, lo mencionábamos, Jorge. De hecho, me gustaría recuperar la palabra importante que mencionaste, el placer. Anteriormente era cómodo culpar. Si tú quieres llamarle eso placentero, sería un placer deformado. Cómodo culpar a otros de lo que yo soy. Ya no tengo más trabajo más que culpar. Ahora que el sujeto declaró y que comprendió que es libre, que los demás también, que él puede asumir la responsabilidad, pero que no está en sus manos hacer que otros asuman su responsabilidad, eso sucederá en el momento en que así deba de suceder. ¿Y de qué depende? Tal vez del dolor, del sufrimiento, del tocar fondo. Aquí el punto no son los demás, porque ellos no han declarado estar dispuestos. ¿Y qué importante es esto? No hay una declaración del otro. De nadie, más que de mi paciente. Así es. Y con él es con el que iniciamos el proceso de crecimiento y de comprensión, a través de comprender que este es el plan, que no hay culpables, que se trasciende y que se crece a través del esfuerzo. Una vez que mi paciente ha podido lograr deslindar responsabilidades, se acabaron los culpables y se acabaron los escondites. Así es. Y mi paciente ahora en este momento está en las condiciones para poder emprender ese segundo elemento. ¿Qué quiero ser? Ahora que ya no hay culpables, ahora que ya no hay escondites, que a nadie puedo achacarle la responsabilidad de lo que yo terminé siendo más que yo. Ese es un signo inequívoco de madurez. Así es, y entendamos entonces que a partir de este momento el paciente enfrenta esta nueva posibilidad de descubrir quién quiere ser, no quién sigue siendo o quién venía siendo, porque ahí es donde viene todo este entendimiento. Entiende quién venía siendo, pero ahora quién quiere ser y quién puede ser. Vamos a un corte, no se vayan, quédense con nosotros, vamos a desarrollar todo este tema, quédense.
Amigos, estamos de vuelta desarrollando este tema en su tercera etapa. ¿Qué hacer cuando un paciente llega enfrentando un dolor, un resentimiento, en busca de perdón, en busca de satisfacción o en busca de liberación? Y es justo lo que estamos trabajando con Mario Lemus. ¿Cómo llegamos en un proceso terapéutico a la liberación en este acompañamiento con una paciente de 20 años que sufre agresión continua de una madre que en el supuesto debería de amarla y protegerla continuamente? Pero ¿qué sucede cuando desafortunadamente sucede todo lo contrario? Y este ser humano empieza desde su libertad, como lo hemos venido hablando, a ejercer una serie y secuencia clara de errores. Estos errores han venido repercutiendo en la vida de esta jovencita. Y entonces venimos desarrollando todo este proceso para llegar a esta tercera etapa. Esta tercera etapa donde esta joven ha venido atravesando todo su proceso, ha venido liberando toda esta sensación y emoción incómoda, se empieza a ser responsable, empieza a entender y empezamos el camino de la comprensión hacia el gozo, hacia la liberación. Sí. Traducido al ámbito del caso clínico que nos ocupa, esto equivale a entregarle a mamá, simbólicamente, entregarle su responsabilidad. Así es. Y la verdad es que es una actividad que se realiza como manera de tarea en consultorio, Jorge, donde a manera de símbolo el paciente se acerca, siempre y cuando no sea bajo riesgo, ningún tipo de riesgo, se acerca a aquel sujeto que anteriormente era el culpable de toda su mísera existencia. Así es. Y se entrega su responsabilidad. ¿Quién fue la que discriminó? ¿Quién gritó? ¿Quién violentó a su hija? Pues la mamá. Así es. Y por tanto, no seré yo quien debo hacerme responsable de eso. Mi paciente no deberá hacerse responsable. Ahí ya hay un entendimiento. Así es. Ahí ya entendió la paciente que no es su responsabilidad. Que no es su responsabilidad. La va a regresar. La regresa. Pero cuando dices, Mario, simbólicamente, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo funciona? Te lo pongo como ejemplo muy fácil. Cuando nosotros firmamos un contrato, en realidad hacemos un acto simbólico. Ponemos un garabatito que simboliza nuestra conformidad con lo que está escrito. Y asumimos una responsabilidad. Y asumimos la responsabilidad, claro. ¿no? Lo hacemos con conciencia. Por eso es que un niñito no podría firmar un contrato, porque no tiene conciencia de la implicación. Pero un adulto se supondría que ya, y que está claro, consciente de qué le interesa, en qué sí está de acuerdo y en qué no. Así es. Es un acto simbólico la firma de un contrato. Aquí también vamos a hacer un acto simbólico. Y básicamente se le invita al paciente a que le dé un regalo a aquel supuesto culpable o el anteriormente culpable de lo que yo era. Se le entrega simbólicamente lo que quieras. Una manzana, una paleta, un carro, una casa si tienes mucho dinero. Y se lo entrega. En ese momento el cerebro vio que entregó. Así es. Una cosa es lo que da. Puede dar una paleta. Pero lo que entrega simbólicamente es todos aquellos actos que yo traía cargando de mi mamá y que los esgrimía como argumento para justificar todo mi dolor. Se lo entrego. Una vez que se lo entrego, yo ya no tengo derecho. Y básicamente, ¿qué dice ese contrato simbólico que firma el paciente? Dice, a partir de este momento, nadie vuelve a hacer la explicación de lo que yo soy. La única explicación de lo que yo soy yo mismo. Soy yo. Decisiones. Así es. ¿Sale? Y este es un signo de madurez, Jorge. Cuando una persona está dispuesta a asumir la responsabilidad de su libertad, de su persona, y deslinda responsabilidades, entonces en ese momento ya no hay culpables ni mi propia culpa. Pero existe responsabilidad. Y entonces en este punto, Mario, estaríamos habilitando a esta paciente para que no nada más con este ejercicio directo con la madre se pueda ejercer en todos los demás ámbitos, en todas las áreas de su vida, con todos los seres humanos con los que interactúa. Le estaremos otorgando, ¿sí?, estar haciendo suya una herramienta de por vida que le va a permitir regresar responsabilidades y asumir la propia para empezar a contar su propia historia. Sí, fantástico, Jorge, que lo mencionas. Mamá fue solamente el pretexto. Exacto. Fue el gatillo, Jorge. Exacto. En realidad es un ejercicio que a lo largo de las sesiones vamos a tener que reflexionar con el paciente de que nadie, ni mamá, empezando por mamá, pero nadie más, ni mañana tu esposo, ni mañana tu jefe, ni mañana tu acreedor, son culpables de lo que tú eres. Por eso es que estamos hablando de un acto que inicia como sufrimiento, pero que termina siendo en liberación. ¿Sale? Y donde fue necesario deslindar responsabilidades y acabar con culpables. Por lo tanto, ya podemos disculpar. Cuando alguien del auditorio diga, pero ¿el perdón? ¿En qué momento el perdón?
no se puede llegar a perdonar hasta que no se comprende todo esto. Y hasta que no se disculpa a los anteriormente culpables. Después de disculpar, ¿yo puedo perdonar? Por supuesto que sí. Y habría que tener ahí mucho cuidado. Pregunto al auditorio. ¿Cuál es, o cómo le llamaría a usted cuando yo ya no nada más no culpo, ya no sufro por lo que sucedió, y aparte, en medio de esto, entre ese sujeto y yo, ahora yo coloco actos amorosos? Así es. ¿Cómo le llamaríamos a eso si no perdón? Así es. ¿Sí? Así Es decir, una cosa es la disculpa porque eso es racional, eso es de lógica y de comprensión, pero cuando aparte emocionalmente e integralmente yo me puedo ya permitir amar al otro, aunque ese otro no me ame, ¿verdad? Bien importante. ¿Cómo se le llama a eso si no perdón, Jorge? Absolutamente. ¿Okay? Bien, ahora que estamos ya en el terreno de que deslindamos responsabilidades, se acabaron los culpables, se acabaron los escondites, ahora habrá que entregarle al paciente la responsabilidad de lo que él es. Así es. Y él está dispuesto a eso, ya no hay otro argumento. ¿Qué va a pasar ahora con mi paciente? Tiene que reconstruirse ese ser humano. Es decir, tiene que llegar a intentar, y tiene ese derecho, intentar llegar a ser lo que antes no podía ser por sus culpables. Así es. Ahora ya puede intentar ser por primera vez. ¿Cómo definimos la libertad aquí? Bueno, se define dentro del modelo racional humanista, se define como la capacidad para hacer lo que se desea hacer responsablemente. Así es. Y esto es la antítesis de cómo llegó el paciente. El Completamente. paciente llegó no siendo lo que quería hacer y siendo bastante irresponsable. Completamente ¿sí? irresponsable. Y hacemos un traslado hasta el polo opuesto. A través de un proceso de comprensión hasta que el sujeto, hasta que el paciente, hasta que esta niña pueda por primera vez encarar la posibilidad de llegar a ser lo que ella siempre llegó a ser. ¿Y cómo le vamos a hacer? Nos vamos a esforzar para eso. Nos vamos no sé, como a pararnos temprano a las 6 de la mañana y diciendo, yo me quiero que se haya acostado, pero me tengo que esforzar porque quiero pararme a las 6 de la mañana a correr. O sea, eso se llama fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Y esa no nos va a servir. Aquí no nos va a servir la fuerza de voluntad porque a la postre nos vamos a cansar. Aquí lo que nos va a servir es un concepto que que es parecido en lo como suena, pero es tremendamente diferente y que es utilizado por las grandes sociedades y las grandes comunidades, incluso civilizaciones. Se llama buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? La buena voluntad, Jorge, se entiende más cuando sabemos qué la compone. La compone el gozo y la perseverancia. Y no el placer. No el placer. Hay que entender la diferencia entre gozo y placer. Es una tremenda diferencia, Jorge. El placer es sentir bonito sensorialmente. Es tomarme un refresco cuando tengo sed y hace calor. O comerme una torta. Comerme una torta, exactamente. Sí. Eso es placentero. Completamente. Y a lo mejor placentero era antes en mi paciente el quejarse, el señalar, el culpar. Aunque sea un placer deformado, pero victimizarse, por supuesto. El sentir el apapacho de pobrecita, claro. Eso es placentero. Y que son estas famosas ganancias secundarias. Sí. Es donde tenemos que voltear a ver la reacción del paciente en estas ganancias secundarias muy escuchadas ya, porque ya se utiliza como es que tiene ganancias secundarias, pero hay que entender de dónde ¿Qué cosas son esas ganancias? Es una ganancia secundaria y es placer, meramente placer, pero eso no construye, al contrario, hace que el individuo se siga hundiendo. Así es, porque se busca, el que siente placer está ensimismado, él quiere sentir bonito. Así es. Él quiere sentir bonito y este placer de nada sirve. Es una espiral en la que no podemos salir y nos hace adictos. ¿no? Nos hace adictos al estar sintiendo el apapacho, la lástima, la autoconmiseración. Y es una victimez, pero aparte es una adicción a algo que llamamos sufrimiento. El paciente se vuelve adicto al sufrimiento, no al dolor, al sufrimiento. Y el sufrimiento es opcional. Claro, por supuesto. Completamente opcional. Sí. Pero para poder optar por nuevas opciones necesitamos comprender lo que hemos venido hablando, Jorge. Así es. ¿Qué tan rico, qué tan cómodo, qué tan atractivo será ese placer que muchas generaciones se conformaron con vivir nada más el placer? Muchísimas. Muchas. O sea, podemos ir hacia la ascendencia del paciente. Así es. Y podemos ver cómo muchos se conformaron solamente con autoconmiserarse, culpar, sentir el placer de ese egocentrismo doloroso. Y aquí entraría entonces la comprensión de la ignorancia sobre el ejercicio de no madurar, de no hacerme responsable, de salirme de ese placer y entrar al camino del gozo. Pero el camino del gozo, como lo hemos estado hablando, está desafortunadamente trazado
en la verbalización del dolor y toda la elección de salirme de ese camino y empezarme a ser responsable. Así es. Entonces regresamos a este Eso fue el placer y acabemos con ese tema. Es el placer, en el caso que revisamos, es enfermizo y no nos va a ayudar a nada. Pasemos al gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es el resultado directo de haber hecho lo indiscutiblemente correcto. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Tú mencionabas, placentero comerme una torta. Así es. Pero gozoso es entregarle esa torta, que yo me venía disfrutando, a un hambriento. Así es. Aunque yo esté hambriento, ¿eh? Aunque yo esté hambriento, por claro. supuesto. No viví el placer de comerme mi torta. Vivo el gozo de haber hecho algo indiscutiblemente correcto ante un sujeto que estaba muerto de hambre y decirle, toma, renuncio al placer. Exacto. Y opto por el gozo, hacer lo indiscutiblemente correcto. Y esto tiene bases filosóficas importantes, ya algún día los podremos tocar. Pero el gozo es el resultado de haber hecho lo correcto. Si ustedes quieren decir, si yo soy clérigo, es el resultado de haber realizado la voluntad de Dios. Si yo soy humanista, claro, pues el haber hecho lo positivo, lo bueno, ¿no? Pero es hacer lo correcto. Pero en el caso de esta paciente, ¿a dónde la va a llevar entonces? El ejercicio de este gozo haciéndolo indiscutiblemente correcto frente a su madre, porque la madre no ha cambiado. No ha cambiado. Y no tiene por qué cambiar. No habría por qué. Porque ella no está denunciándose a sí misma. Sí. La que vino a denunciarse así es, fue la paciente. Sí. Aquí tendríamos que comprender algo que en terapia se comprende y que sin duda con esta niña se habrá tenido que tocar el tema. Cuando nosotros empezamos a hacernos responsables y a tomar conciencia de la responsabilidad, todo lo que hemos venido hablando, se tiene la capacidad por primera vez de establecer ya relaciones auténticas. ¿Qué es auténtico? Relaciones basadas en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad que yo alcanzo a ver de mí y en la verdad que alcanzo a ver del otro. ¿Sale? ¿Y cuál es la verdad de mi mamá? ¿Cuál es mi verdad? Y mi verdad es que yo la quiero amar, ¿no? O que yo quiero estar bien. Así es. Y que ella no. Bueno, pues entonces el poder yo ya tener esta capacidad para diferenciar y considerar las existencias, las verdades de cada persona o del contexto social, me permite ejercer la voluntad, Jorge, y me permite ponerme a la distancia correcta, donde no resulte yo lastimado. Y entonces empezamos el ejercicio de los límites, sí, saludables. Es importante aprender esos límites. Y aquí entra un cuestionamiento muy fuerte. Pero ¿cómo se le pone un límite a una madre? Si es tu madre, ¿sí? Desde el momento que ejerzo mi responsabilidad, entendiendo su error y su irresponsabilidad cuando se la regreso. Hasta aquí, porque ahora yo ejerzo este gozo y esta libertad. Hay innumerables conceptos que podríamos revisar, Jorge, pero aquí indudablemente saldría un nuevo concepto. Esto da para muchas sesiones, Jorge. Muchísimo. El poder observar al otro todavía con su dolor, su ignorancia y su sufrimiento, movería a mi paciente que ya ha podido avanzar de esa esfera, de ese grado de conciencia, a generar un estado que se le llama compasivo. ¿Sale? Es decir, donde puede el sujeto, mi paciente puede generar compasión por aquellos que todavía no lo logran. Y que mi paciente, por supuesto, ya alcanza a ver que el papel de su dolor fue trascendental para que él pudiera generar este estado de conciencia. Así es, y entonces estaríamos hablando de algo llamado testimonio. Quédense con nosotros, estamos resolviendo todo un caso, cómo volverse testimonio en esa libertad y en ese gozo cuando llegas inmerso en el dolor y el resentimiento. Quédense con nosotros.
vuelta. Blas, nos agarras en frío, mano. Ya estamos de vuelta con ustedes, muchas gracias por acompañarnos y estamos en este desenlace. ¿Qué significa el gozo? ¿Qué significa la libertad en el paciente? ¿Qué significa cuando este paciente que llegó con tanto dolor, esta jovencita de 20 años, de repente hoy, después de todo este proceso, se encuentra por primera vez frente a sí misma, capaz de tomar sus propias decisiones y, lo más importante, enfrentar por primera vez sus consecuencias? Ajá. Ya no va a narrar su consecuencia, su historia, su decisión o elección a través del otro, a través de esta madre, a través de esta relación o todo lo que ha tenido a su alrededor. Por primera vez, con una sonrisa, se va a enfrentar con miedo a sí misma. ¿Por qué? Porque por primera vez ya no hay estas ataduras. Sí, porque es que el ser humano en esencia le tiene miedo a la libertad y opta por culpar y culparse, pues porque en esencia le tiene miedo a las consecuencias Claro. que suceden después de sus elecciones. Pero mi paciente ahora ha llegado a comprender que esto no es malo, No. que las consecuencias que sucedan a partir de una elección son como trajes hechos a la medida. ¿Por qué? Porque son el resultado congruente de mi decisión y esta decisión es debido a mi nivel de conciencia, a mi nivel de responsabilidad o de ignorancia. Por tanto, lo que suceda, si es bueno, me voy a poder poner la palomita y si es malo, voy a tener que aprender. Claro, antes no. Y por primera vez la paciente, esta chica, esta jovencita de 20 años que estará elaborando una herramienta más fuerte para el futuro, va a aprender y comprender que postergar lo inevitable no funciona. Que va a tener que enfrentar, que va a tener la opción, por primera vez, esa libertad de enfrentar en ese momento lo que le está aconteciendo, no necesariamente agrediendo al que tiene enfrente, sino guardando una distancia saludable. Así es. Vamos a recordar que en la primera sesión, cuando veíamos los requisitos para el proceso terapéutico, el sujeto estuvo dispuesto a hacer un alto, ¿no? Un alto donde se separaban todo tipo de decisiones. Hoy ya no, hoy ya damos el banderazo y mi paciente, esta jovencita, va a tener que ahora sí tomar ya decisiones. Y decisiones enmarcadas ya en este contexto de valores, Así es. de virtudes, la libertad, la responsabilidad, la compasión, la conciencia, herramientas que antes no tenía. Así es. Y ahora ya puede mi paciente empezar a tomar decisiones. Ahora sí, retome lo que usted quería hacer. Usted quería irse de casa. Hágalo, pero ahora ya con responsabilidad, Así con es. compasión, con decisión. Es una decisión con conciencia. Y asumiendo enteramente la responsabilidad de ella. Sí, me quedo, pero con conciencia, con responsabilidad y con todo. Es decir, haga usted lo que usted desea hacer. Por completo. Jamás el psicoterapeuta va a meterse en el terreno de decidir o ayudarlo a decidir al paciente. Lo que sí hace el psicoterapeuta es colocar la base firme donde Así mi es. paciente con conciencia va a tomar sus propias decisiones. Así es. De sugerirle sería una incongruencia con todo lo que acabamos Por de hablar. completo. Estamos llevando al paciente a tomar sus decisiones. Y mostramos una serie de herramientas y elementos para que vea que tiene mucho de dónde tomar para hacerle frente a eso. ¿Y qué sucede si me equivoco? Por supuesto que me voy a equivocar, pero por supuesto estamos hablando de un ser humano. El Así ser humano es. es falible Por porque completo. es libre. Pero aquí la diferencia de anteriormente es que ahora yo ya puedo reconocer mi error Así y asumir la responsabilidad. Veíamos que el camino de construcción de esta jovencita ahora va a ser de buena voluntad, Por no con completo. fuerza de voluntad. Es Buena decir, voluntad. va a tener que buscar actos que la lleven a vivir el gozo, de Ujú. darse cuenta que esos actos son indudablemente correctos. Ujú. Y que cuando no pueda, o que cuando ese acto estuvo mal calculado y no funcionó con otros o en las circunstancias, tiene el segundo elemento, la perseverancia. Por completo. ¿Sale? Es decir, ¿qué será lo correcto ahora? Pues lo correcto es seguirlo intentando. El ejercicio de seguir adelante intentando hasta que suceda Sí. lo que está buscando, Así que es. suceda siempre y cuando sea indiscutiblemente correcto para ella. Que se vuelva una forma de vida. Ahora Así vamos es. a hacer, para apuntalar este asunto. ¿Cuál es el gran objetivo del proceso psicoterapéutico? ¿Que mi paciente se restablezca y se sienta bien? No, eso todavía está ensimismado. Así es. ¿Sale? El gran objetivo del proceso psicoterapéutico es que mi paciente se vuelva testimonio de Así crecimiento y que este testimonio pueda llevar a otros seres humanos que no han podido todavía, Así Jorge, es. a acercarse a mi paciente y decirle, ¿cómo le hiciste, por favor? Platícame, ¿Qué compárteme. fue lo que sucedió? Sí. ¿Cómo llegaste a esta liberación? Así es. Entonces se vuelve responsablemente un testimonio vivo de que todo es posible
con el ejercicio de la buena voluntad, no de la fuerza de voluntad. Cuando bueno. tratamos desde esta fuerza de voluntad Sí. de sostener algo, llega un momento que nos cansamos y simplemente lo soltamos. Sí. Aquí no hubo una renuncia, aquí hubo un ejercicio de responsabilidad. Así es. Ahora comprendemos que el plan era perfecto. Así es. Que hay error, que hay libertad, que hubo desarrollo de conciencia a partir del sufrimiento y que todo este show y que todo este drama que inició como un drama doloroso, ahora se vuelve un drama esplendoroso. Un drama esplendoroso donde básicamente estamos ahora circunscribiéndonos al ámbito de la libertad y el crecimiento humano, no nada más mío. Claro. El crecimiento de mi comunidad, de mi familia, de que yo me vuelva columna de mi familia. Ya no como un ser vivo, sino como un ser humano. ¿Y cuál es esa diferencia? Que hoy tengo conciencia, que hoy soy responsable de mi andar, de mi caminar y de la manera como lo comparto con los otros, sí, siendo claro testimonio de mi propia rehabilitación. Sí. Un último comentario, a mí me gustaría dejar muy claro algo. El cerebro no está hecho para olvidar. ¿Sale? No está hecho para olvidar, a menos de que se dañe orgánicamente. Pero el cerebro no está hecho para olvidar. Aquellos que dicen, yo quisiera olvidar lo que me hizo, no va a suceder. El cerebro está hecho para comprender, no para olvidar. Y en la comprensión. Nunca vamos a olvidar lo que sucedió, pero qué bueno, porque eso se vuelve experiencia trascendida. Así es. Lo que antes fue basura, ahora es oro, que puedo compartir yo con otros seres humanos a manera de testimonio y poner que mi dolor haya servido para algo. Y en esa comprensión el cerebro ordena, y cuando ordena las emociones, ¿qué sucede, Mario? Fíjate, ahora dejamos de ser hojas al viento, Jorge. ¿Vale? Ahora tomamos nosotros la rienda de nuestra vida y también con entera compasión y responsabilidad a aquellos que no han podido, Jorge. Porque yo también dañé. Así y es. Porque yo también estuve enfermo e ignorante y también cometí muchos errores. No puedo ser juez, jurado y verdugo de mis propios hermanos enfermos. Así es. Y entonces, en ese ejercicio y en esa liberación, entendiendo el gozo, por primera vez esta paciente estará saliendo con toda su libertad a poder vivir plenamente. Así es como se vive todo un proceso terapéutico. Toma mucho tiempo, por eso es un proceso, es todo un camino diseñado y es un traje a la medida. Ojo, esto es bien importante entenderlo. Esto que hablamos en una serie de 3 programas, es un proceso largo, es un proceso donde se tiene que comprometer el paciente, pero es un traje a la medida. Así es. ¿Sí? Sí. Mario, ha sido un placer. No, hombre, el placer ha sido mío, Jorge. Sí. Muchas gracias. Y para cerrar este programa y seguirlos invitando a estas series y estos programas de amor consciente con todos los temas relevantes al ser humano, al desarrollo humano, les queremos dejar este mensaje. Para ser libre, para auténticamente ser libre, tengo que aprender a hacerme responsable. Y hacerme responsable es un camino personal, íntimo y confidencial, porque llegarlo a repartir o compartir con alguien más me pone en más riesgo y eso es victimizarme. Por lo tanto, síganos acompañando en los siguientes programas, en las siguientes emisiones de Amor Consciente, todos los jueves en punto de las 7. Y Mario, estaremos dando más programas. Yo te quiero seguir invitando porque hay muchísimo de qué hablar en este desarrollo humano, en este despertar de conciencia, en este gran camino que nos hace mucha falta compartir y llevar al auditorio. Con todo gusto, ¿sí? Jorge, claro que sí. Y ejerciendo esa libertad conscientemente. Hasta luego. ¡Claro!